Mi padre vendió mi coche, y al negarme a pagar la universidad de mi hermano, me declaró muerta para él. Hice mis maletas. Pero antes de irme, dejé algo. A la mañana siguiente, el caos estalló en casa, mi familia llora y mi padre pide ayuda. Todo cambió. Mi nombre es Hali Mitchell y cumplí 24 años el martes pasado mientras trabajaba un turno de 12 horas en el Hospital Memorial. Llevaba casi 2 años siendo enfermera registrada y el Toyota Corolla aparcado en el estacionamiento del personal era mi orgullo y alegría, el primer coche que había comprado con mi propio dinero. Durante mi hora de almuerzo, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi padre, David. Vendimos tu coche por $8,000. Kevin necesita dinero para la matrícula. La familia es lo primero. Sé agradecida de que te hayamos criado bien. Mis manos empezaron a temblar tanto que se me cayó el sándwich. No podían haberlo hecho. No lo habrían hecho, pero lo hicieron. Crecer en la casa Mitchell significaba una cosa por encima de todo. Lo que mis padres querían siempre era lo primero. Mi padre, David, un oficial de préstamos en el banco local con un sentido inflado de autoridad. Y mi madre, Susan, una recepcionista a tiempo parcial que utilizaba la culpa como un deporte olímpico, controlaban cada aspecto de mi infancia y adolescencia. Mi vestuario, mis amigos, mis pasatiempos, todo sujeto a su aprobación. Mis hermanos menores, Kevin, ahora de 20 años, y Megan, de 18, nunca parecían enfrentar el mismo escrutinio o las mismas demandas. Hali, eres la mayor. Tienes que dar ejemplo, se convirtió en la banda sonora de mi juventud, repitiéndose cada vez que cuestionaba sus decisiones o expresaba un deseo de independencia. Cuando quise unirme al equipo de voleibol en la secundaria, no pude porque necesitaba cuidar a mis hermanos. Cuando recibí una beca parcial para la universidad de mis sueños al otro lado del estado, me dirigieron firmemente hacia la universidad comunitaria local porque la familia permanece unida. El patrón era dolorosamente predecible. Kevin quería una computadora para juegos. Papá hacía horas extras para comprarla. Megan necesitaba clases de baile. Mamá reorganizaba a toda la familia para acomodarlo. Pero cuando yo necesitaba algo, la respuesta siempre era, ya veremos. Lo que todos en la familia sabían que se traducía en un absolutamente no. A pesar de estas limitaciones, logré completar mi título de enfermería, trabajando en múltiples empleos para cubrir los costos con los que mis padres no podían o no querían ayudar. Mi compañera de clase, Amy, a menudo me encontraba estudiando en la biblioteca del campus a medianoche después de terminar un turno de 8 horas en el restaurante local. No sé cómo lo haces, decía, deslizándome un café extra. La verdad era que yo tampoco. Pero la promesa de independencia me mantuvo adelante a través de las noches en vela y los turnos dobles. Cuando me gradué y conseguí un puesto en el Hospital Memorial con un salario inicial que excedía cualquier cosa que mis padres hubieran ganado, sentí una oleada de orgullo que fue rápidamente templada por su reacción. Ya era hora de que empezaras a contribuir más al hogar, comentó mi padre cuando compartí la noticia. Ni felicitaciones, ni celebraciones, solo la expectativa de que mi logro los beneficiaría a ellos. Durante 3 años, viví en casa y ahorré cada centavo que pude, tramando silenciosamente mi escape mientras soportaba recordatorios diarios de que les debía por haberme criado. Mis cheques de pago desaparecían regularmente en el fondo familiar para emergencias que de alguna manera siempre se alineaban con los deseos de Kevin o las necesidades de Megan. El día que compré mi Toyota Corolla fue la primera vez que los desafié directamente. Llevaba semanas echando el ojo al coche usado, un modelo de 2015 con un kilometraje razonable y un precio de $12,000 que podía pagar gracias a mi cuenta de ahorros secreta. Cuando lo llevé a casa, el rostro de mi padre se ensombreció con una tormenta de desaprobación. ¿Gastaste tu dinero en esto? Sin consultarnos, exigió como si hubiera cometido una traición imperdonable. Tengo 23 años, papá. Necesito transporte confiable para el trabajo, respondí, agarrando las llaves con fuerza en mi palma, anticipando ya su intento de quitármelas. El enfoque de mi madre fue más insidioso. Pensé que te habíamos enseñado a pensar en los demás antes que en ti misma. La matrícula de la universidad de tu hermano está por vencer, y ahora has gastado dinero en esto. No fue dinero desperdiciado. Fue mi libertad. Por primera vez,
podía ir y venir sin pedir prestado el coche familiar o explicar mi paradero. Podía tomar turnos extras sin coordinar el transporte. Incluso podía, aunque apenas me lo permitía pensar, empezar a buscar mi propio apartamento. En los 6 meses desde que compré mi coche, las demandas financieras de mis padres se habían intensificado. El puesto de mi padre en el banco se había vuelto precario debido a recortes de personal, y había tomado varias decisiones de inversión deficientes que mantuvo ocultas a todos excepto a mí, su confidente designada para los problemas, pero nunca para los triunfos. No entiendes la presión bajo la que estoy, decía cada vez que cuestionaba las crecientes solicitudes de préstamos que ambos sabíamos que nunca serían reembolsados. Cuando tengas una familia propia, te darás cuenta de que a veces hay que tomar decisiones difíciles. La ironía de que yo estuviera financiando estas decisiones difíciles mientras se me decía que no las entendería no pasó desapercibida para mí. A medida que se acercaba mi cumpleaños, me ofrecí para un turno doble en el hospital, en parte por el pago de horas extras y en parte para evitar otra decepcionante celebración familiar, donde mi madre prepararía la comida favorita de mi hermano en lugar de la mía. Y mi padre daría un brindis que de alguna manera se centraría en sus propios logros. Mi verdadera celebración llegaría el siguiente fin de semana, cuando mis amigos habían planeado una pequeña reunión en el apartamento de Tyler. Tyler, un paramédico que conocí durante mi orientación en el hospital, se había convertido en uno de mis amigos más cercanos y en uno de mis mayores apoyos. Te mereces un día que sea realmente sobre ti, insistió al proponer la fiesta. El concepto era tan extraño que casi me incomodaba. La mañana de mi cumpleaños, salí a trabajar antes de que nadie más se despertara. No había tarjetas esperando en la encimera de la cocina. No llegaron mensajes de texto deseándome un feliz cumpleaños. Para el mediodía, me había convencido de que no me importaba. Era adulta, después de todo. Los cumpleaños eran para niños. Luego mi teléfono vibró durante mi hora de almuerzo y por un breve momento de esperanza pensé que alguien se había acordado. En cambio, recibí el mensaje que finalmente rompería las cadenas de obligación y culpa que me habían atado a mi familia durante 24 años. El mensaje de texto de mi padre fue breve pero devastador. Vendimos tu coche por $8,000. Kevin necesita dinero para la matrícula. La familia es lo primero. Sé agradecida de que te hayamos criado bien. Lo leí 1, 2, 3 veces, mi cerebro luchaba por procesar las palabras. Mi coche legalmente poseído, pagado con mi propio dinero, había sido vendido sin mi conocimiento ni consentimiento. Mis dedos temblaron mientras escribía, ¿hiciste qué? La respuesta llegó de inmediato. No seas dramática. Dejamos tus cosas del coche en tu cama. Puedes tomar el autobús para ir al trabajo hasta que ahorres para otro. La crueldad casual de ello me dejó sin aliento. Me senté en la cafetería del hospital rodeada de colegas charlando y comiendo mientras mi mundo implosionaba. Mi coche no era solo transporte. Era el primer gran paso hacia mi independencia. Prueba tangible de que podía construir una vida a mi manera. Me excusé al baño donde apoyé mi frente contra la pared fría de azulejos tratando de calmar mi respiración. Tenía pacientes esperando. No podía desmoronarme ahora. Con manos temblorosas, me eché agua en la cara y regresé al piso, funcionando de alguna manera en piloto automático a través de las rondas de medicación y las evaluaciones de pacientes. Durante mi descanso de la tarde, llamé a mi padre, esperando contra toda esperanza que esto fuera un terrible malentendido. Papá, por favor, dime que no vendiste realmente mi coche, dije cuando contestó. Claro que lo hicimos, respondió como si estuviera discutiendo algo tan trivial como reorganizar los muebles de la sala. La matrícula de Kevin vence la próxima semana y nos falta dinero. El concesionario nos dio un precio justo considerando el kilometraje. Pero no era tuyo para venderlo, mi voz se elevó, atrayendo miradas de preocupación del personal que pasaba. El coche está a mi nombre. Lo pagué yo. No tenías derecho. No me hables con ese tono, interrumpió. Estás siendo egoísta. Kevin necesita su educación. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Dejar que abandonara? La familia es lo primero, Hallie. Siempre. Pon a mamá al teléfono, exigí, esperando algo de razón de ella.
La voz de mi madre fue suave pero cortante cuando se puso al teléfono. Cariño, si de verdad nos quisieras, no harías tanto escándalo. Kevin tiene todo su futuro por delante. Tú ya tienes tu título y un buen trabajo. Puedes arreglártelas sin coche por un tiempo. Antes de que pudiera responder, escuché a Kevin de fondo, su voz claramente audible a través del teléfono: dile que se relaje. Necesito la educación más que ella necesita un coche. Puede tomar el autobús como otras personas. La actitud de derecho en su tono me hizo hervir la sangre. Luego Megan intervino. En serio, debería superarlo. No es como si no ganara buen dinero. Escucharlos discutir sobre mí como si no estuviera al teléfono, como si mis sentimientos y derechos de propiedad fueran irrelevantes, cristalizó algo dentro de mí. Estas personas, mi familia, me veían como nada más que un recurso para ser utilizado y descartado a su conveniencia. ¿A qué concesionario lo llevaste?, pregunté, esforzándome por mantener la voz firme. Al de Carson en Maine, respondió mi padre. ¿Por qué? Ya está hecho, Hallie. Sigue adelante. Terminé la llamada sin decir una palabra más e inmediatamente llamé al concesionario de Carson. Después de explicar la situación a un gerente de ventas cada vez más incómodo llamado Paul, la verdad salió a la luz. Mis padres se habían vendido mi coche esa mañana, presentando el título con lo que parecía ser mi firma. Señorita, tengo los papeles aquí mismo, dijo Paul vacilante. Tiene su firma en la transferencia de título. Eso no es posible, respondí. Estoy en el trabajo. No he firmado nada. Un pesado silencio siguió antes de que Paul se aclarara la garganta. Creo que debería venir cuando pueda y quizás traer un informe policial. La comprensión me golpeó como un golpe físico. Habían falsificado mi firma. Habían cometido fraude. El coche estaba solo a mi nombre. Yo había insistido en eso a pesar de los intentos de mi padre de ser añadido al título por si acaso. La llave de repuesto que tenían era para emergencias, no para facilitar un robo. Mientras terminaba la llamada con Paul, mi colega Janice me tocó el hombro. Hallie, tu paciente de la 304 está pidiendo medicación para el dolor. Asentí, limpiándome las lágrimas que no me había dado cuenta de que caían. Ya voy. De alguna manera, superé las horas restantes de mi turno, atendiendo a los pacientes con el mayor cuidado y atención que pude reunir mientras mi vida personal se desmoronaba. La injusticia de todo me seguía golpeando en oleadas, que precisamente el día de mi cumpleaños, mi familia había cometido lo que equivalía a un robo de coche a gran escala contra mí. Mientras me cambiaba de uniforme al final de mi turno, Amy notó mis ojos enrojecidos. ¿Qué pasó?, preguntó, sentándose a mi lado en el banco. Cuando le expliqué, su expresión cambió de preocupación a indignación. Eso es ilegal, Hallie. Eso no solo está mal, es criminal. Tienes que denunciarlo. Son mi familia, dije débilmente, la excusa sonaba hueca incluso para mis oídos. La familia no te roba, respondió Amy con firmeza. ¿Qué vas a hacer para volver a casa? Ni siquiera había pensado tan lejos. Mi coche ahora vendido, había sido mi transporte hacia y desde el hospital. Puedo llamar a un Uber, empecé, pero fui interrumpida por otra voz. Yo puedo llevarte, ofreció Tyler, que acababa de terminar su turno de paramédico y había escuchado nuestra conversación. Y creo que deberías llamar a la policía. Negué con la cabeza, no estaba lista para dar ese paso, aunque una parte de mí sabía que tenía razón. Mientras caminábamos hacia el estacionamiento, el espacio vacío donde debería haber estado mi Corolla parecía burlarse de mí, una metáfora perfecta del vacío donde debería existir el amor y el respeto familiar. El viaje a la casa de mis padres fue silencioso, Tyler ocasionalmente me miraba con preocupación pero respetando mi necesidad de silencio. Cuando nos detuvimos en la acera, él puso el coche en modo de estacionamiento pero no abrió las puertas. No tienes que entrar allí, dijo en voz baja. Puedes quedarte en mi casa o con Amy. Tómate un tiempo para resolver las cosas. Su amabilidad casi me rompe, pero negué con la cabeza. Necesito enfrentarlos. Necesito ver si hay alguna explicación que pueda hacer que esto esté bien. No la había.
Cuando entré por la puerta principal, mi familia estaba sentada alrededor de la mesa del comedor, comiendo como si nada inusual hubiera sucedido. Mis pertenencias del coche, gafas de sol, cargador de teléfono, kit de emergencia y el pequeño recipiente de artículos personales que guardaba en la guantera habían sido tirados sin ceremonias en mi cama. Algo se rompió en el proceso. Finalmente en casa, comentó mi madre sin levantar la vista de su plato. Hay las sobras de la cazuela en el refrigerador si tienes hambre. La normalidad era surrealista. Me quedé de pie en la puerta mirándolos, preguntándome cómo estas personas que compartían mi sangre podían ser tan insensibles al violar mi confianza y robar mi propiedad. ¿Cómo pudieron? Logré preguntar finalmente. Mi padre suspiró dramáticamente como si yo fuera una niña caprichosa interrumpiendo una reunión importante. Ya hemos hablado de esto, Hallie. Kevin necesitaba el dinero de la matrícula. La decisión está tomada. Se madura al respecto. ¿Madura? Repetí incrédula. Me robaron el coche. Falsificaron mi firma. No hay nada maduro en lo que hicieron. No robamos nada, interrumpió mi madre. Somos familia. La familia comparte recursos cuando surgen las necesidades. ¿Alguien preguntó si yo tenía necesidades? Repliqué. Alguien consideró que necesito transporte para llegar al trabajo que aparentemente financia las prioridades de todos los demás. Kevin puso los ojos en blanco. Reina del drama. Toma el autobús como yo. Tú tomas el autobús porque estrellaste tu coche, le espeté. Un coche que mamá y papá te compraron a ti, por cierto. El rostro de mi padre se oscureció. ¿Basta? Bajo este techo, tomamos decisiones como familia para la familia. No, lo corregí. Ustedes toman decisiones por todos sin consulta ni consentimiento. Eso no es familia. Eso es dictadura. Si no te gusta cómo funciona esta familia, dijo fríamente. Ahí está la puerta. Pero no esperes volver arrastrándote cuando te des cuenta de lo bien que lo tenías aquí. Era la misma amenaza que había usado durante toda mi vida cada vez que mostraba alguna señal de independencia. Por primera vez, sin embargo, no me llenó de miedo. En cambio, sentí algo inesperado. Alivio. La puerta de repente no representaba castigo, sino escape. Voy a buscar mi propio lugar, dije con una calma que no sabía que poseía. Y sabrán de mí sobre el coche. ¿Qué se supone que significa eso? Preguntó mi madre, un atisbo de incertidumbre cruzando su rostro. Significa que lo que hicieron fue ilegal, respondí. Y hay consecuencias para las acciones ilegales. Mientras me daba la vuelta para ir a mi habitación, mi padre me llamó. Lo sacrificamos todo por ti, Hallie. ¿Todo? Un poco de gratitud sería apropiado. La palabra gratitud resonó en mi mente mientras cerraba la puerta de mi habitación. Esperaban gratitud por el robo, por la traición, por años de manipulación emocional y explotación financiera. Por primera vez, vi con perfecta claridad que lo que había experimentado durante toda mi vida no eran dinámicas familiares normales. Era abuso. Y en mi 24 cumpleaños, recibí un regalo inesperado, el empujón final que necesitaba para liberarme. El sueño me eludió esa noche. Yacía en mi cama de la infancia, rodeada de las pocas posesiones que había logrado acumular, a pesar de las constantes demandas financieras de mis padres, y miraba al techo. Las familiares estrellas que brillaban en la oscuridad que había pegado allí a los 12 años parecían burlarse de mí ahora, deseos y sueños pegados en un techo que nunca podría alcanzar. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Amy. ¿Estás bien? He estado pensando en ti toda la noche. La simple amabilidad hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas de nuevo. Había pasado tanto tiempo en un ambiente donde mis sentimientos eran descartados que la preocupación genuina se sentía casi extraña. No realmente, respondí honestamente. No estoy segura de qué hacer a continuación. Su respuesta fue inmediata. Lo que necesites. La habitación de invitados es tuya si la quieres. Apreté el teléfono contra mi pecho como si fuera un salvavidas. Quizás lo era. A la mañana siguiente, tuve que enfrentar la realidad práctica de mi situación.
Necesitaba ir a trabajar y mi transporte había desaparecido. La parada de autobús más cercana estaba a 1 milla de distancia y la ruta requeriría 2 transbordos para llegar al hospital. El trayecto tomaría casi 2 horas en cada sentido. Mientras recogía mi uniforme en silencio y me preparaba para salir muy temprano, mi madre apareció en el umbral de la cocina en su bata de baño. «Te he preparado el desayuno», dijo, señalando un plato de panqueques en la mesa. Mis favoritos, no los de Kevin por una vez. La tentativa de ofrenda de paz era tan transparente como inadecuada. No tengo tiempo, respondí, aunque intencionalmente me había dado tiempo extra para el viaje en autobús. Necesito irme ahora para tomar el autobús. Algo parecido a la culpa apareció en su rostro. Tu padre y yo estuvimos hablando. Podemos llevarte hasta que encuentres algo. La audacia casi me dejó sin aliento. Me roban el coche y luego me ofrecen llevarme como si me hicieran un favor. No, gracias, dije rígidamente. Prefiero tomar el autobús. El camino a la parada del autobús me dio tiempo para pensar. Cada paso en el pavimento, un pequeño acto de independencia. Cuando llegué al hospital, sudorosa, cansada y casi tarde a pesar de mi salida temprana, estaba emocionalmente agotada. Mi colega Lisa lo notó de inmediato mientras nos preparábamos para el traspaso de turno. ¿Mañana difícil?, preguntó, ayudándome a organizar mis historiales de pacientes. Vida difícil, murmuré, y luego lamenté inmediatamente la autocompasión en mi voz. Durante mi turno, realicé mis tareas mecánicamente, con la mente en otra parte. Durante el almuerzo, Amy se unió a mí, deslizándose en el asiento de la cafetería frente al mío. Tienes una pinta terrible, dijo sin rodeos. Sin ofender. Ninguna ofensa, suspiré, picoteando mi ensalada sin apetito. Me siento fatal. ¿Ya denunciaste el robo del coche?, preguntó. Negué con la cabeza. No sé si puedo hacerles eso. Siguen siendo mis padres. Amy se inclinó hacia adelante, con expresión seria. Hallie, escúchame. Si un extraño te robara el coche, ¿lo denunciarías? Claro, pero... No hay peros. Lo que hicieron fue un robo. El hecho de que sean tus parientes lo hace peor, no mejor. Sus palabras resonaron, pero tomar medidas contra mi familia se sentía imposible. Años de condicionamiento me habían enseñado que sus necesidades siempre superaban las mías, que cuestionar su autoridad era egoísta e ingrato. Incluso ahora, con la clara evidencia de su traición ante mí, luchaba por liberarme de esas creencias profundamente arraigadas. Lo pensaré, prometí, aunque ambas sabíamos que estaba postergando. El verdadero colapso llegó al final de mi turno. En la tranquila privacidad del vestuario del hospital, abrí mi casillero y encontré la pequeña tarjeta de cumpleaños que Tyler había deslizado dentro. Un simple gesto de alguien que no tenía ninguna obligación de recordar mi cumpleaños, pero lo hizo de todos modos. El contraste entre su consideración y la crueldad de mi familia era asombroso. Me hundí en el banco, con la tarjeta apretada entre mis manos temblorosas, y finalmente permití que las lágrimas fluyeran libremente. Años de dolor y enojo reprimidos brotaron en sollozos incontrolables. Así me encontró Tyler cuando vino a buscarme después de que terminara su turno. Sin decir una palabra, se sentó a mi lado y me rodeó los hombros con el brazo, ofreciéndome un apoyo silencioso hasta que la tormenta de emociones amainó. No puedo volver allí, susurré finalmente, expresando la decisión que mi corazón ya había tomado. No tienes que hacerlo, me aseguró. Ni esta noche. Ni nunca si eso es lo que quieres. Me llevó al apartamento de Amy, donde ella ya estaba preparando la habitación de invitados. Quédate el tiempo que necesites, insistió, mostrándome donde había puesto toallas limpias y una llave de repuesto. Esa noche, acostada en la cama de invitados de Amy, me sentí simultáneamente perdida y encontrada. No tenía coche, no tenía un plan concreto, y la mayoría de mis pertenencias seguían en casa de mis padres. Sin embargo, por primera vez en mi memoria, estaba tomando decisiones basándome únicamente en mis propias necesidades y bienestar. Mi teléfono había estado vibrando periódicamente con mensajes de texto de mi madre, que iban desde preocupados, ¿vienes a casa esta noche?, hasta manipuladores, la presión arterial de tu padre ha subido por el estrés que le estás causando.
Lo silencié sin responder. A la mañana siguiente, llamé para decir que estaba enferma en el trabajo, algo que nunca había hecho antes, incluso cuando estaba legítimamente enferma. Janice, mi supervisora, fue sorprendentemente comprensiva. Tómate el tiempo que necesites, dijo. Tus pacientes te necesitan en tu mejor momento. Sola en el apartamento de Amy, deambulé inquieta, sintiéndome impotente a pesar de mi alejamiento físico de la casa de mis padres. Todavía tenían la mayoría de mis pertenencias. Se habían salido con la suya al vender mi coche. Probablemente asumieron que eventualmente cedería, como siempre había hecho antes, y regresaría al redil con la contrición adecuada por mi comportamiento egoísta. El patrón familiar de culpa y obligación comenzó a aparecer. Quizás estaba exagerando. Quizás la familia realmente era lo primero. Quizás debería ser más comprensiva con sus dificultades financieras. Estaba a punto de coger mi teléfono para llamar a mi madre cuando sonó en mi mano. Un número desconocido. ¿Es Hallie Michey? Preguntó una voz de mujer cuando contesté. Sí, al habla. Soy Sarah Kingsley. Trabajamos juntas en Memorial. Soy la enfermera encargada del turno de noche en oncología. Conocía a Sarah más por reputación que por interacción personal, ya que trabajábamos en turnos diferentes. A sus 45 años, era respetada tanto por sus habilidades clínicas como por su enfoque sin rodeos ante el drama en el lugar de trabajo. A mí mencionó que estás pasando por algunas dificultades familiares, continuó Sarah. Espero que no le importe que lo haya compartido. Yo experimenté algo similar hace años y ella pensó que podría ofrecer alguna perspectiva. Algo en su tono, comprensivo sin lástima, me hizo abrirme. Antes de darme cuenta, estaba contándole toda la historia, desde los años de explotación financiera hasta el robo del coche. Sarah escuchó sin interrupción hasta que terminé, ligeramente avergonzada por mi desahogo emocional con alguien que apenas conocía. Hallie, dijo finalmente, con voz suave pero firme. Lo que describes no son dinámicas familiares normales. Es abuso financiero. La palabra abuso flotó en el aire entre nosotras. Yo la había usado en mis propios pensamientos, pero escuchar a alguien más, alguien mayor y más sabio, confirmarlo le dio peso y validez a la evaluación. No sé qué hacer, admití. Me siento atrapada a pesar de haberme ido físicamente. Eso es porque aún no te has ido mentalmente, replicó Sarah. Te han condicionado a priorizar sus necesidades y sentimientos por encima de los tuyos. Romper ese condicionamiento es más difícil que salir por la puerta. ¿Cómo lo rompo? Pregunté, desesperada por una hoja de ruta para salir del laberinto emocional. Reconoces que tienes derechos legítimos, dijo Sarah. Empiezas a hacer cumplir los límites. Y a veces tienes que estar dispuesta a tomar acciones que ellos calificarán de desleales o ingratas para protegerte. Como denunciar el robo del coche. Me aventuré. Exactamente así, confirmó. Cuentan con tu renuencia a hacerlos responsables. Así es como te han controlado todos estos años. Después de colgar, me senté en la mesa de la cocina de Amy. Las palabras de Sarah se repetían en mi mente. La claridad que proporcionaban era como oxígeno después de años de respirar la niebla tóxica de la manipulación. Todavía tenía miedo. Todavía estaba triste. Pero por primera vez, también estaba enojada. No el enojo indefenso que quema por dentro, sino el enojo justo que impulsa la acción. Y estaba lista para actuar. El día después de mi conversación con Sarah se convirtió en el primer día de mi nueva vida. Me levanté temprano, preparé una cafetera en la cocina de Amy y me senté con un cuaderno para crear lo que llamé mi plan de independencia. Primero, necesitaba asegurar mis posesiones restantes de la casa de mis padres. Luego, necesitaba una vivienda asequible por mi cuenta. Y finalmente, necesitaba transporte para ir y venir del trabajo. La tarea parecía abrumadora vista en conjunto, pero Sarah me había aconsejado que la dividiera en pasos manejables. Empieza con tu sistema de apoyo, me había sugerido. Te sorprenderá cuánta gente quiere ayudar. Siguiendo su consejo, le envié un mensaje de texto a Tyler. ¿Puedes ayudarme a sacar mis cosas de la casa de mis padres mañana cuando estén en el trabajo?
Su respuesta fue inmediata. Absolutamente. ¿A qué hora? Amy salió de su habitación mientras yo hacía mi lista, con el cabello despeinado por el sueño. ¿Planeando la revolución?, preguntó, sirviéndose café. Algo así, sonreí débilmente. Necesito encontrar un apartamento que pueda pagar con poca antelación. Amy se sentó frente a mí, de repente con una expresión de emoción. En realidad, Kendra de pediatría acaba de mencionar que su compañera de piso se muda la próxima semana. Su lugar está a solo unos 10 minutos del hospital. Kendra era una enfermera pediátrica que conocía casualmente de eventos del hospital. Cálida, confiable y refrescantemente libre de drama. La perspectiva de compartir espacio con alguien como ella, en lugar de seguir imponiéndome a Amy, era atractiva. ¿Le importaría si la llamara?, pregunté. ¿Estás bromeando? Ha estado luchando por encontrar a alguien de confianza. Probablemente te ofrecería la habitación de inmediato. Para el mediodía, tenía una situación de vida potencial. Kendra, en efecto, se había mostrado entusiasta, ofreciéndose a mostrarme el apartamento esa misma tarde. No es nada lujoso, advirtió, pero está limpio, es seguro y el alquiler es razonable. Mi siguiente llamada fue más difícil. Mark Williams era un abogado que había salido brevemente con Amy el año anterior. Aunque su relación romántica no había funcionado, habían seguido siendo amigos, y yo sabía que se especializaba en derecho de propiedad. No puedo pagar honorarios legales, admití después de explicar mi situación. Empecemos con una consulta, sugirió Mark. Sin cargo. Luego averiguaremos tus opciones. Al reunirme con Mark esa tarde en su modesta oficina en el centro, aprendí varias cosas importantes. Primero, lo que mis padres habían hecho era inequívocamente ilegal, tanto el robo del coche como la falsificación de mi firma. Segundo, tenía varias posibles vías de acción, desde una demanda civil hasta cargos criminales. Y tercero, necesitaba documentar todo. Empieza a llevar un registro de todas las comunicaciones con tus padres, aconsejó Mark. Mensajes de texto, correos electrónicos, mensajes de voz. Consérvalos todos y no borres nada de lo que ya te hayan enviado, especialmente cualquier admisión sobre la toma del coche. Al salir de su oficina con una carpeta de información, sentí una extraña sensación de calma. El conocimiento era poder, y por una vez, no estaba actuando desde una reacción emocional, sino desde una toma de decisiones informada. Esa tarde, Kendra me mostró su apartamento, una unidad de 2 habitaciones en un edificio antiguo pero bien mantenido. La habitación disponible era pequeña, pero tenía buena luz natural y estantes empotrados. Los espacios compartidos eran ordenados y cómodos. Trabajo muchas tardes, así que probablemente no nos cruzaremos mucho, explicó Kendra. Las reglas de la casa son bastante simples. Limpia lo que uses, no hagas ruido después de las 10 y contribuye al cajón de los aperitivos. Señaló un cajón de la cocina lleno de una impresionante variedad de patatas fritas, galletas y tabletas de chocolate. El cajón de los aperitivos no es negociable, añadió con falsa seriedad. Me encontré riendo genuinamente por primera vez en días. Definitivamente puedo contribuir al cajón de los aperitivos. Para cuando regresé al apartamento de Amy, había firmado un contrato de alquiler con Kendra a partir de la semana siguiente. La fianza se había llevado una buena parte de mis ahorros, pero valía la pena por la tranquilidad. Mientras me preparaba para acostarme, mi teléfono sonó con el número de mis padres. Después de un momento de vacilación, contesté, poniendo la llamada en altavoz y grabándola como Mark me había aconsejado. Hallie, la voz de mi padre era artificialmente cálida. ¿Cuándo vienes a casa? Tu madre está preocupadísima. No voy a volver a casa, respondí, sorprendida por la firmeza de mi voz. He encontrado mi propio lugar. Un breve silencio siguió antes de que su tono cambiara, volviéndose frío y despectivo. No seas ridícula. No puedes pagar tu propio lugar. Vuelve a casa y olvidaremos esta rabieta infantil. No es una rabieta, papá. Me robaste el coche. Falsificaste mi firma. Esos son crímenes. Hicimos lo que era necesario para esta familia, insistió. Si vas a ponerte técnica al respecto.
Técnica, lo interrumpí. No hay nada técnico en el robo de vehículos a gran escala y la falsificación. La voz de mi madre intervino, probablemente en otra extensión. Hallie, por favor. Somos tus padres. Te hemos dado todo. Nos debes. No les debo el derecho a robarme, afirmé con firmeza. Soy adulta. Mi propiedad es mía, no suya. Entonces, ¿qué estás diciendo? La voz de mi padre había adquirido el peligroso silencio que me había intimidado durante toda mi infancia. ¿Nos estás amenazando? A tus propios padres. Les informo que mañana a las 2 pasaré a recoger mis pertenencias. Tyler estará conmigo. Espero que no haya interferencias. Si te vas así, advirtió mi padre. No esperes ningún apoyo nuestro nunca más. La amenaza que me había mantenido complaciente durante años ahora parecía casi ridícula. ¿Qué apoyo me habían brindado realmente que no viniera con condiciones? Entiendo, respondí. Adiós. Después de colgar, me senté en el borde de la cama, la adrenalina corriendo por mis venas. Había mantenido mi posición. Había establecido un límite. Y aunque la tierra no se había abierto para tragarme entera, como mi ansiedad siempre había sugerido que podría pasar, sabía que la verdadera prueba vendría mañana. Esa noche, creé un chat grupal con Tyler, Amy, Sarah y Kendra, explicándoles mi plan para recuperar mis pertenencias al día siguiente. Sus respuestas llegaron de inmediato. Tyler, estaré allí. Mi camioneta puede llevar lo que necesites. Amy, yo también iré. La seguridad en números. Sarah, mañana estoy libre. ¿Necesitas otra mano? Kendra, puedo ayudarte a llevar cosas a mi lugar justo después. Mirando la pantalla, sentí un nudo en la garganta. Esto era lo que parecía el apoyo genuino. Gente que ofrecía ayuda sin esperar nada a cambio. A la mañana siguiente, llamé a la línea de no emergencia de la policía para solicitar una asistencia civil, un oficial que estuviera presente mientras yo recuperaba mis pertenencias para evitar posibles conflictos. La despachadora, después de escuchar mi situación, me aseguró que alguien nos encontraría en la casa. Mientras me preparaba para la confrontación, las palabras de Sarah resonaron en mi mente: te han condicionado a priorizar sus necesidades y sentimientos por encima de los tuyos. Romper ese condicionamiento es más difícil que salir por la puerta. Tenía razón. Incluso ahora, sabiendo todo lo que sabía, una parte de mí todavía temía herir los sentimientos de mis padres, todavía me preocupaba ser etiquetada como ingrata o egoísta. Pero junto a esa respuesta condicionada, estaba surgiendo una nueva voz. Mi propia voz, insistiendo en mi derecho al respeto, la autonomía y la justicia básica. Para cuando Tyler me recogió en su camioneta con Amy y Sarah siguiéndonos en el coche de Sarah, había transformado mi miedo en determinación. Esto no era solo recuperar ropa y objetos personales. Era recuperar mi vida. El día que reclamé mi independencia comenzó con una preparación meticulosa. Tyler llegó al apartamento de Amy a la 1, su camioneta vacía de equipo de trabajo para hacer espacio para mis pertenencias. Sarah llegó momentos después con Amy, quien se había tomado un día libre inusual para apoyarme. ¿Lista para esto?, preguntó Tyler mientras subía al asiento del pasajero de su camioneta. Tan lista como lo estaré nunca, respondí, agarrando una carpeta que contenía el documento que Mark había preparado, una demanda formal de compensación por mi vehículo robado. El viaje a la casa de mis padres se sintió surrealista, como si me acercara a un lugar que solo había visitado en sueños en lugar del hogar donde había pasado la mayor parte de mi vida. El oficial Ramírez, a quien se le había asignado nuestra asistencia civil, ya nos esperaba cuando llegamos, su patrulla aparcada de manera conspicua en la acera. Señorita Mitchell, confirmó al acercarnos. Entiendo que hoy va a recuperar su propiedad personal. ¿Hay alguna razón para creer que esto no irá bien? Mis padres no responden bien a los límites, expliqué. La subestimación del año, pero tenerle aquí debería ayudar. Para mi sorpresa, la casa parecía vacía cuando llegamos. No había coches en la entrada, ningún movimiento visible a través de las ventanas. Usando mi llave, guié a nuestro pequeño grupo al interior, medio esperando encontrar mi habitación vacía o mis posesiones dañadas por despecho. En cambio, todo estaba intacto.
Mi ropa aún en la cómoda, libros en los estantes, libros de texto de enfermería apilados en el escritorio. La normalidad fue casi decepcionante, como si la confrontación dramática para la que me había preparado hubiera sido cancelada sin previo aviso. Trabajemos rápido, sugirió Sara. Siempre práctica. Empieza con lo esencial y las cosas de valor sentimental. Formamos una eficiente cadena de montaje. Yo seleccionaba y empacaba. Amy y Sara llevaban las cajas a la puerta. Tyler las cargaba en la camioneta. En una hora, habíamos empacado la mayor parte de mi ropa, todos mis materiales profesionales, mi laptop y aparatos electrónicos, y los pocos recuerdos que no podía dejar atrás, álbumes de fotos, el joyero de mi abuela, la colcha que mi tía me había hecho para mi graduación de la secundaria. Mientras trabajábamos en las últimas cajas, la puerta principal se abrió. Mi madre entró primero, deteniéndose en seco al ver a extraños en su casa y a un oficial de policía parado tranquilamente en la sala de estar. Mi padre la siguió, su expresión se oscureció al instante. ¿Qué significa esto?, exigió, ignorando al oficial Ramírez y dirigiéndose a mí directamente. ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué hay un oficial de policía en mi casa? Les dije que venía a buscar mis cosas, respondí, mientras seguía doblando un suéter en una caja. Estos son mis amigos ayudándome a mudar. No dijiste nada de la policía, interrumpió mi madre, con la voz temblorosa de miedo o rabia. A veces era difícil distinguir la diferencia. El oficial Ramírez está aquí para asegurar que esto transcurra sin problemas, expliqué. Ya casi terminamos. Mi padre dio un paso adelante, solo para ser interceptado por el oficial Ramírez. Señor, estoy aquí para mantener la paz mientras su hija recupera sus pertenencias personales. Le sugiero que la deje completar este proceso sin interferencias. El tono oficial pareció desinflar momentáneamente la bravuconería de mi padre. Se retiró a la cocina, mi madre, siguiéndolo, susurrando argumentos que nos llegaban mientras seguíamos trabajando. Cuando la última caja fue cargada, respiré hondo y me acerqué a la cocina, con la carpeta de Mark firmemente apretada en mi mano. Tyler se colocó discretamente en el umbral, un apoyo silencioso. Me voy ahora, anuncié. Pero antes de irme, quiero abordar el asunto de mi coche. Mi padre se burló. No hay nada que abordar. La decisión está tomada. Ustedes no tenían ningún derecho legal a vender mi vehículo, continué como si él no hubiera hablado. Estaba registrado únicamente a mi nombre. Falsificaron mi firma, lo cual es un delito grave. Somos tus padres, siseó mi madre. Su anterior temblor reemplazado por indignación. Todo lo que hemos hecho ha sido por esta familia. Vender mi coche sin permiso no fue por mí, repliqué. Fue por Kevin, a quien nunca se le ha exigido que se mantenga a sí mismo como a mí. Como si su nombre lo hubiera convocado, mi hermano apareció en el umbral detrás de Tyler, con aspecto confundido y molesto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay gente llevando tus cosas? Me estoy mudando, le dije simplemente. Y estoy abordando el hecho de que mamá y papá vendieron ilegalmente mi coche para pagar tu matrícula. La expresión de Kevin cambió de confusión a ira defensiva. Dijeron que accediste a ayudar. No me culpes porque cambiaste de opinión. Nunca accedí a nada, respondí. Me robaron el coche, Kevin. Cometieron fraude. Eso es ridículo, interrumpió mi padre. Somos tus padres. No te robamos. Este documento dice lo contrario, dije, sacando la carta de demanda de la carpeta y colocándola sobre la encimera de la cocina. Mi abogado ha preparado esta demanda formal de compensación por el valor total de mi vehículo, $12,000, no los $8,000 que aceptaron. Tienen 30 días para pagar en su totalidad o iniciaré acciones civiles y penales. El silencio que siguió fue absoluto. Mi padre miró el documento como si fuera una serpiente venenosa mientras el rostro de mi madre se descoloría. No te atreverías, susurró mi padre finalmente. Preferiría no hacerlo, reconocí. Preferiría que simplemente reconocieran que lo que hicieron estuvo mal y hicieran restitución, pero iniciaré acciones legales si es necesario. Después de todo lo que hemos hecho por ti, comenzó mi madre, con lágrimas en los ojos.
Su táctica habitual cuando los argumentos lógicos fallaban. ¿Cómo puedes amenazarnos así? Te criamos, te alimentamos, te vestimos. Esa era su obligación como padres, la interrumpí. Una declaración que habría sido impensable para mí hacer incluso días antes. Eso no les da el derecho a robarme como adulta. El rostro de mi padre se contorsionó de rabia. Sal de mi casa, gruñó. Sal ahora antes de que olvide que eres mi hija. David, jadeó mi madre, pero él continuó. Si sigues adelante con esto, ya no eres parte de esta familia. ¿Entiendes? Estarás muerta para nosotros. La amenaza flotó en el aire entre nosotros. En el pasado, me habría devastado, me habría hecho retroceder con disculpas y concesiones. Ahora, simplemente confirmaba lo que ya sabía. Su amor siempre había sido condicional a mi cumplimiento. Entiendo, dije en voz baja. La elección es suya. Paguen lo que deben por mi propiedad robada o enfrenten las consecuencias. Cuando me di la vuelta para irme, Megan apareció en el pasillo, claramente habiendo escuchado todo. A diferencia de los demás, su expresión no era de enojo, sino de reflexión, casi triste. Hallie, me llamó cuando llegué a la puerta principal. Espera, se apresuró a su habitación y regresó con algo apretado en la mano. Mi osito de peluche de la infancia, gastado por la edad y el amor, que había pasado por alto al empacar. Deberías llevártelo, dijo, metiéndome el animal de peluche en las manos. Y lamento lo de tu coche. No sabía que no te habían preguntado. El simple gesto de amabilidad de la hermana de quien menos lo esperaba me hizo llorar. Gracias, Meg, susurré, dándole un rápido abrazo antes de salir por la puerta. Afuera, mis amigos esperaban junto a los vehículos, con rostros preocupados. ¿Todo bien?, preguntó a mí. No, admití. Pero lo estará. Mientras nos alejábamos, observé cómo mi hogar de la infancia retrocedía en el espejo lateral, la distancia aumentando con cada segundo que pasaba. Mi padre había aparecido en el porche delantero, aún gritando algo que ya no podía oír. Mi madre estaba a su lado, con una mano cubriendo su rostro. Ni Megan ni Kevin eran visibles. Lo hiciste, dijo Tyler a mi lado, con voz llena de orgullo tranquilo. Mantuviste tu posición. Asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. La confrontación había sido tan difícil como había temido, pero también extrañamente liberadora. Por primera vez en mi vida, había dicho mi verdad sin minimizarla para proteger los sentimientos de otros. Había nombrado la injusticia sin aceptar la culpa por notarla. Las amenazas y la manipulación emocional no habían desaparecido, pero su poder sobre mí sí, y eso marcó toda la diferencia. La semana siguiente a mi partida de la casa de mis padres transcurrió en un torbellino de actividad. Con la ayuda de Kendra, me instalé en mi nueva habitación, organizando mis pertenencias en el espacio limitado con un sentido de propiedad que nunca antes había experimentado. Cada objeto que colocaba, cada libro en el estante, cada foto que pegaba en la pared, representaba una elección completamente mía. Realmente está tomando forma, comentó Kendra la tercera noche mientras se apoyaba en el marco de la puerta, observándome organizar mi pequeño escritorio. ¿Cómo se siente? Extraño, admití. ¿Bien? Extraño, pero sigue siendo extraño. Sigo esperando que alguien me diga que he puesto algo en el lugar equivocado. Ella asintió, comprendiendo. La independencia requiere acostumbrarse. Espera hasta que tengas que desatascar tu primer desagüe sin llamar a un padre. Es entonces cuando sabes que has madurado de verdad. Su fácil humor ya se había convertido en una de mis cosas favoritas de vivir con ella. A diferencia de la atmósfera de pisar con cuidado en casa de mis padres, nuestro apartamento estaba lleno de risas y comunicación directa. Los desafíos prácticos de mi nueva independencia eran sustanciales pero manejables. Sin coche, mi viaje al hospital requería una planificación cuidadosa y, ocasionalmente, compartir coche con colegas que se dirigían en la misma dirección. Mi presupuesto, ya ajustado, ahora tenía que acomodar el alquiler y los gastos de transporte que no había anticipado. Sin embargo, estas limitaciones se sentían diferentes de las restricciones financieras que había experimentado mientras vivía en casa.
Estos eran mis desafíos, afrontados en mis propios términos, sin el constante drenaje de apoyar las prioridades de otros. Una semana después de entregar la carta de demanda, recibí mi primera comunicación de mis padres, una carta formal de su abogado rechazando mi reclamo de compensación. Han contratado a Gerald Winston, me informó Mark cuando le llevé la carta. Es conocido por sus tácticas agresivas. ¿Qué significa eso para mi caso? Pregunté, la ansiedad se colaba en mi voz. Significa que se lo están tomando en serio, respondió, lo cual en realidad juega a nuestro favor. No contratarían a Winston si no creyeran que son legalmente vulnerables. Durante los días siguientes, el proceso legal se desarrolló junto con mi nueva vida. Presenté una denuncia policial documentando el robo del coche y la falsificación, proporcionando a la gente mensajes de texto en los que mi padre admitía explícitamente haber vendido mi coche sin permiso. El concesionario Carson cooperó plenamente, proporcionando copias de los documentos de venta con la firma falsificada. Tenemos un caso sólido, me aseguró Mark. La evidencia es clara. La pregunta es ¿hasta dónde quieres llegar con esto? Era una pregunta con la que luchaba a diario. A pesar de todo, seguían siendo mis padres. La idea de que enfrentaran cargos criminales creaba un nudo de emociones conflictivas que me mantenía despierta por las noches. Cuentan con esa vacilación, señaló Sara durante una de nuestras reuniones regulares para tomar café. Te han entrenado para protegerlos, incluso a costa tuya. Tenía razón, por supuesto. El condicionamiento era profundo, lo que dificultaba separar la compasión legítima de la culpa insana. Al final, mi decisión no vino del enojo, sino de la claridad. Mis padres necesitaban experimentar las consecuencias para entender que su comportamiento era inaceptable. 2 semanas después de mudarme, presenté cargos formales por robo de coche y falsificación. La detective asignada a mi caso, una mujer seria llamada detective Sawyer, tomó mi declaración con profesionalidad y desapego. Los casos familiares siempre son complicados, reconoció. Pero la ley es clara. No se puede vender el vehículo de otra persona sin su consentimiento, independientemente de la relación que se tenga con ella. Las repercusiones fueron rápidas y dramáticas. Mis padres recibieron notificaciones formales para comparecer para interrogatorio. Los miembros de la familia extendida comenzaron a tomar partido, la mayoría apoyando a mis padres basándose en su narrativa cuidadosamente elaborada de una hija ingrata, pero algunos se acercaron para ofrecer apoyo después de escuchar mi versión de los hechos. Mi tía Catherine, la hermana mayor de mi madre, me llamó de la nada una tarde. Siempre me pregunté cuándo finalmente les harías frente, dijo sin preámbulos. Tu madre ha estado llamando a todos en la familia, diciéndoles que has perdido la cabeza. Pero he visto cómo te han tratado durante años. Su validación me hizo llorar. A veces pensé que estaba loca, admití, la forma en que hacían que todo pareciera normal. No hay nada normal en esperar que tu hija adulta financie a la familia mientras le quitan su independencia, afirmó Catherine con firmeza. Y estoy orgullosa de ti, Hallie. Se necesita coraje para romper patrones como este. No todas las reacciones fueron tan solidarias. Mi tío Robert dejó un mensaje de voz mordaz acusándome de destruir a la familia por un coche. Varios primos me eliminaron de las redes sociales. Incluso mi abuela, generalmente una parte neutral en las disputas familiares, expresó su decepción por mi decisión de involucrar a extraños en lo que ella consideraba asuntos familiares privados. El desarrollo más inesperado vino de Megan. 3 semanas después de mudarme, me envió un mensaje de texto preguntando si podíamos reunirnos para tomar un café. Cautelosa pero esperanzada, acepté. Nos encontramos en una cafetería a medio camino entre su escuela y mi apartamento. A sus 18 años, mi hermana aún conservaba la suavidad de las mejillas redondas de la adolescencia, pero sus ojos mostraban una nueva conciencia mientras revolvía su café con leche. Es raro en casa ahora, comenzó. Papá está enojado todo el tiempo. Mamá llora mucho. Kevin simplemente se queda en su habitación jugando videojuegos. Lamento que sea difícil, dije, y lo decía en serio. Ella negó con la cabeza. No es por eso que quería hablar. Quería decirte que ahora lo entiendo. Lo que decías de que te trataban diferente. ¿Qué cambió? Pregunté genuinamente curiosa.
Después de que te fuiste, empezaron a esperar que yo asumiera tu papel, explicó. De repente, se supone que debo trabajar a tiempo parcial para contribuir a la familia mientras mantengo notas perfectas. Papá tomó el control de mi cuenta de ahorros para custodiarla. Punto. La comprensión de que mis padres no habían aprendido de mi partida, sino que simplemente habían encontrado un nuevo objetivo, me revolvió el estómago. Meg, eso no está bien. Tu dinero es tuyo. Necesitas protegerlo. Lo sé ahora, dijo, con una expresión decidida en la mandíbula que me recordó mi propio despertar reciente. He estado hablando con la tía Catherine sobre abrir una nueva cuenta a la que ellos no puedan acceder. El orgullo se hinchó en mi pecho. Eso es muy inteligente, Meg. ¿Y si necesitas ayuda? ¿Realmente me ayudarías? Interrumpió, ¿incluso después de todo? Claro, le aseguré. Eres mi hermana. Lo que pasó con mamá y papá no cambia eso. Las lágrimas le llenaron los ojos. Kevin dice que deberíamos odiarte por lo que le estás haciendo a la familia. Pero yo creo que podrías estar salvándome de pasar por lo que tú pasaste. Nos despedimos con un fuerte abrazo y la promesa de mantenernos en contacto independientemente de lo que sucediera con nuestros padres. Esa conexión, honesta, igualitaria y libre de manipulación, se sintió como la primera relación familiar saludable que había experimentado. Mientras tanto, las consecuencias de mi acción legal continuaron desarrollándose. La detective Sawyer me informó que la fiscalía había decidido seguir adelante con los cargos de falsificación, pero estaba dispuesta a negociar sobre el cargo de robo si se hacía la restitución. Tus padres se enfrentan a graves consecuencias, explicó Mark durante nuestra siguiente reunión. La falsificación conlleva posible pena de cárcel. Están motivados para llegar a un acuerdo. Efectivamente, una oferta de acuerdo llegó a través de su abogado la semana siguiente. $10,000 en compensación por el coche con la estipulación de que yo retirara todos los cargos criminales. ¿Qué piensas? Le pregunté a Mark después de revisar la oferta. Es menos que el valor total, pero más de lo que obtuvieron al venderlo, respondió. Desde un punto de vista práctico, esto resolvería el asunto más rápido que ir a juicio. Pero es tu decisión, Hallie. ¿Qué resultado estás buscando aquí? Consideré la pregunta cuidadosamente. ¿Qué quería? ¿Venganza, justicia o simplemente el reconocimiento de que lo que habían hecho estaba mal? Quiero que entiendan que no pueden tratar a la gente así, dije finalmente. Pero no quiero que vayan a la cárcel. Después de más negociaciones, llegamos a un acuerdo. Restitución total de $12,000, una disculpa formal por escrito reconociendo el mal hecho, y el acuerdo de mis padres de asistir a terapia de límites financieros. A cambio, yo no presentaría cargos criminales. El cheque llegó por correo certificado 3 días después, acompañado de una carta de disculpa tibia que claramente había sido redactada por su abogado y firmada a regañadientes por mis padres. No era la reconciliación sincera que una parte de mí había esperado secretamente, pero era responsabilidad. Quizás la primera responsabilidad real a la que se habían enfrentado. Con el dinero del acuerdo, compré un Honda Civic usado. Menos caro que mi coche anterior, lo que me permitió mantener algunos fondos en ahorros. El día que lo saqué del concesionario, con la matriculación y el seguro solo a mi nombre, sentí una profunda sensación de recuperar lo que me habían quitado, no solo el transporte, sino la agencia sobre mi propia vida. Mi vida profesional floreció en medio de estos cambios personales. Liberada del constante drenaje financiero de mantener a mi familia, pude concentrarme plenamente en mi carrera de enfermería. Cuando se abrió un puesto de alto nivel en el departamento de emergencias, Janice me animó a presentarme a pesar de mi experiencia relativamente limitada. Has demostrado un juicio y una compostura excepcionales bajo presión, señaló durante mi entrevista. Los acontecimientos recientes en tu vida personal lo han demostrado claramente. Conseguí el puesto, que venía con un aumento salarial sustancial y horarios más regulares. La ironía no se me escapó. Al priorizar mi propio bienestar por una vez, en realidad había mejorado mis perspectivas profesionales en lugar de socavarlas como mis padres siempre habían insinuado que sucedería si me concentraba egoístamente en mis propias necesidades.
3 meses después de mudarme de la casa de mis padres, me senté en mi coche nuevo en el estacionamiento del hospital después de terminar mi turno, reflexionando sobre la transformación de mi vida. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Tyler, quien había sido un apoyo constante durante toda la prueba. Cena esta noche para celebrar 3 meses de libertad. Sonreí mientras escribía mi respuesta. Absolutamente. Invito yo esta vez. Mientras conducía hacia el restaurante, me di cuenta de que el dinero del acuerdo y el ascenso eran solo los resultados tangibles de mi postura por la independencia. La verdadera victoria era interna. Aprender a valorar mis propias necesidades, a establecer y mantener límites, y a reconocer que el amor genuino no exige el sacrificio de los derechos y la dignidad básicos de uno. La radio de mi coche sonaba suavemente mientras navegaba por las calles familiares, sin sentirme ya como una impostora en mi propia vida. El camino por delante era desconocido, pero innegablemente mío.